palabra de Dios, en donde tenemos la oportunidad de poder transmitir un mensaje, un consejo, un anuncio de la palabra de Dios con la única finalidad y el único propósito de ser de bendición para toda la audiencia de nuestra localidad. De la misma manera, le queremos recordar que no solamente esta grabación o en su efecto este programa está de manera local, también se va a lugares circunvecinos. Enviamos saludos a Anthony, Chaparral, a Las Cruces, a lo que viene siendo el área de Socorro, Tornillo, inclusive en Ciudad Juárez y otros lugares más, pero no solo ahí, sino que este canal también se ha expandido por diferentes medios digitales y otros más en parte del mismo estado de Texas. Por lo que donde quiera que usted nos esté sintonizando, un fuerte saludo de parte de todo el personal del Canal 38, el cual ha sido para nosotros bendición, poder ser de bendición para usted. Pues estamos en su programa Unidos en el Amor de Cristo, en donde en esta semana, este segundo miércoles del mes de octubre, tenemos la bendición nuevamente de poder compartir este segundo tema relacionado a aprendiendo a caminar con Dios. Mi nombre es Saúl Castañón, soy pastor de la iglesia Cielos Abiertos aquí en el área del Paso, Texas, específicamente en el noreste. Estamos ubicados en el 5318 de la calle Harlan, temporalmente ahí en donde está la iglesia Full Gospel o la iglesia coreana en el segundo piso. De la misma manera le queremos recordar que si usted no tiene un lugar en donde congregarse o en su efecto está buscando alguna iglesia donde congregarse, visítenos, acompáñenos, será una bendición poder saludarle y poder recibirle con los brazos abiertos. De igual manera le recuerdo, nos puede visitar en nuestras redes sociales, ya sea Cielos Abiertos El Paso, en Facebook, YouTube o en las diferentes plataformas, pero también si usted quiere seguir las grabaciones, la programación de este canal, también lo puede hacer en internet o lo puede hacer a través de la línea de la televisión abierta. Así que manténgase en sintonía de sus programas habituales del Canal 38. Pues esta semana vamos a dar continuidad a este segundo tema que hemos titulado Aprendiendo a comportarnos ante el enojo. Y para ello yo quisiera utilizar nuevamente el mismo salmo que estuvimos compartiendo la semana pasada, solamente que en esta ocasión vamos a leer un solo verso y es precisamente el Salmo 37, verso 8. Y escribe el salmista David y dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. En este cuarto principio que en esta ocasión vamos a abordar, precisamente trayendo a la memoria al rey David o al salmista David, quien es el compositor de este salmo, tenemos que recordar su trasfondo de manera breve. Recordemos que el salmista David se encontraba en un tiempo en donde estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Y en un momento de su comunión con Dios, en un momento de su vida, él fue a Dios en oración. Y seguramente, como lo hizo continuamente, como cualquier otra persona, desarrolló una emoción que es muy común en todos los seres humanos, y me refiero al enojo. Y cuando hablo del enojo, ¿qué significa la palabra enojo en sí a manera de definición? Bueno, enojo significa un fuerte sentimiento de desagrado y que generalmente se expresa de manera antagónica. En otras palabras, el enojo es una intensidad que nosotros sentimos de algo que se nos hizo. En otras palabras, es la reacción de algo que está sucediendo sobre nosotros. Sin embargo, cuando leemos el Salmo 37 específicamente, en esta ocasión el salmista David está hablando de una emoción que él está sintiendo en un enojo por algo que le está sucediendo. A pesar de que la palabra enojo es algo muy común en todos y en cada uno de nosotros de diferente nivel y de diferente tolerancia, en esta ocasión el salmista David expresa un enojo precisamente no necesariamente porque él fuera una persona que fuera intolerante o que fuera una persona que tuviese problemas para cómo manejar el enojo, sino que a este punto de su vida el salmista David ya estaba siendo atacado al grado que él lleva en su oración a través de este salmo y le dice a Dios: Señor, si yo que soy piadoso, si yo que te busco, yo que procuro hacer el bien, yo que me dediqué a servir al rey, yo que me he dedicado a traer victorias para Israel, ¿por qué me sucede esto? Yo te voy a decir una cosa. En la fe cristiana, cuando uno aprende a caminar con Dios, es muy importante que todo creyente sepa cómo manejar el enojo. ¿El enojo de qué? Precisamente el enojo que se adhiere
de lo que viene siendo las injusticias, de lo que se adhiere la expresión de la impotencia, de lo que se adhiere, de lo que sabemos que no está bien que suceda. Y cuando hablamos de este salmo, quiero decirte cómo es que el enojo en la vida de una persona se manifiesta. En primer lugar, el enojo se manifiesta en tres ángulos. Uno, en nuestros pensamientos, todo lo que nosotros tenemos en ideas, ahí podemos procesar el enojo, podemos procesar esa, vamos a llamarlo, insatisfacción, ese deseo maligno o negativo, esa frustración, pero también el enojo se manifiesta de otra manera y el otro ángulo es a través de nuestras palabras. Cuando me refiero a nuestras palabras, me refiero a cómo respondemos, cómo hablamos, lo que decimos, pero también hay una tercera manera. Y me refiero precisamente a través de nuestros actos o nuestras acciones. Cuando me refiero a nuestros actos o nuestras acciones, me refiero a cómo nos comportamos de tal manera que la gente inclusive nos dice, parece que estás enojado la manera en la que lo estás haciendo, o hiciste aquello por enojo. Y cuando hablamos del enojo en la fe cristiana, sin duda alguna que estamos hablando de una área que los hijos de Dios debemos de aprender a cómo gestionar, cómo administrar, cómo conducirla. ¿Por qué? Porque bíblicamente el enojo se convierte en una línea que nos puede llevar a desgracias, en un camino que nos puede llevar a vergüenza, que nos puede llevar a perder amistades, que inclusive nos puede llevar hasta lastimar nuestra comunión con Dios al punto que nos sentimos mal delante de Dios. Y es importante que los hijos de Dios que vivimos en una sociedad, las personas que vivimos en una sociedad, en donde por lo general somos muy dados a que esta emoción se manifieste, es bueno que sepamos cómo comportarnos como hijos de Dios, porque recordemos que ya no somos las personas de antes. Una vez que alguien viene al conocimiento de Cristo, no solamente Dios salva su vida de la condenación eterna, de la muerte espiritual, sino que también el hijo de Dios debe de aprender a cómo caminar con Dios. Y cuando me refiero a caminar con Dios, me refiero a esta área tan importante, tan sensible, pero a la misma vez tan necesaria, y es cómo manejar el enojo. Así que para ello, primeramente, estamos leyendo que el salmista está desarrollando este sentir, porque él dice de la siguiente manera, deja la ira. Y yo te voy a hacer una pregunta en primer lugar, nuevamente. ¿Acaso la ira, acaso el enojo es pecado? ¿Sabes? Por lo general la respuesta popular de muchas personas es sí, pero en realidad cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios, en sí esta emoción o este sentimiento que en ocasiones se desarrolla, en realidad no es pecado, y lo voy a llevar a la palabra de Dios. La Biblia dice en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En sí, la ira no la podemos ver necesariamente como un pecado, porque es una respuesta, es una reacción natural de una frustración, de una insatisfacción, de una impotencia, de un desacuerdo, de un desagrado. Y está en cada uno de nosotros esta manera de responder. Pero cuando hablamos nosotros de cómo manejar la ira o cómo manejar el enojo, aun cuando la Biblia nos enseña que no es pecado en sí la ira o el enojo, lo que la Biblia sí nos enseña a la luz de la palabra de Dios es que lo que sí es pecado es cómo reaccionamos delante de él. En otras palabras, hasta qué punto llevamos esta emoción en nuestra relación con Dios, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones familiares, hasta qué punto lo llegamos que se puede convertir en un enojo. Si nos vamos a la luz de la palabra de Dios, Cristo también expresó molestia, expresó enojo, expresó ira. Lo vemos en los evangelios, cuando dice la Biblia que llegó y estaba observando a aquellos hombres que vendían dentro del templo, de la casa de Dios, y ya era una mercadería, y dice que llegó y les dijo, mi casa, casa de oración es, y arrojó las mesas. Vemos también la palabra de Dios en el libro de Éxodo, a Jehová, a Yahvé, cuando dice la palabra de Dios que baja Moisés, y que cuando baja Moisés ve a un pueblo que estaba ya prácticamente adorando a un becerro de oro. Dios se aira y Moisés va y se pone a manera de intercesión, interviene por el pueblo y le dice a Dios, Señor,
esta es la situación y la palabra de Dios enseña en el libro de Éxodo que Dios contuvo su ira. En otras palabras, el problema no es la ira, el problema es cómo nos comportamos delante de la ira. Y este salmo es un salmo en donde el salmista David, para poder aprender a esperar en Dios, para poder caminar con Dios, para poder continuar en su relación con Dios, seguramente él tuvo que desarrollar cómo aprender a comunicarse, cómo aprender a sobrellevar, cómo aprender a establecer los límites del enojo o de la ira. Y dice en primer lugar, deja la ira. Cuando la Biblia dice deja la ira, entendemos nosotros que en realidad la ira no se puede ir de nosotros, ni nosotros nos podemos ir de ella, porque esta es una emoción que está dentro del ser humano. Pero en realidad cuando el salmista David usa la palabra y dice, deja la ira, yo te voy a hablar en esta mañana, en este devocional, una interpretación con mejor explicación sobre lo que el salmista se refería, deja la ira, porque en realidad no la dejó David. En su humanidad, cada vez que el rey Saúl lo atacaba, cada vez que el rey Saúl hacía algo para dañarlo a él se enfrentaba a este sentimiento. Pero cuando la Biblia dice deja la ira, en primer lugar debemos de saber que para poder, por así decirlo, vamos a decirlo nuevamente, dejar la ira, como dice textual o literalmente el verso, en realidad una mejor explicación significa aprende a dominar la ira. ¿Por qué aprende a dominar la ira? Bueno, porque cuando hablamos de aprender a dominar la ira, nos referimos a que la ira no se tome posesión de nosotros, a que esta emoción no nos haga reaccionar de manera indebida. Por ejemplo, ¿qué hubiera sucedido si David hubiera sido dominado por la ira? Bueno, la Biblia sí enseña que en 2 ocasiones tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, sin embargo no lo hizo. Y no lo hizo porque era una persona, por así decirlo, muy pacífica. No, lo hizo necesariamente porque sabía cómo responder ante la ira. Y en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 32, en una versión Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera: es mejor ser paciente que ser soldado fuerte. Es un refrán. Y luego dice, y es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. En otras palabras, lo que el proverbista enseña, el querer pensar que podemos dominar a una sociedad, dice, eso puede ser posible. Dice, pero la área más difícil, dice, y más recompensable para uno mismo, dice, es aprender a dominarte a ti mismo. Y cuando hablamos de dominar la ira, voy a dejar algo en claro. No significa que la vamos a suprimir o que la vamos a matar o la vamos a anular de nuestra vida y que jamás se va a volver a sentir. No. Cuando se refiere a dominar la ira, se refiere que cuando viene ese estado de impotencia, cuando viene esa frustración, te voy a poner ejemplos. ¿Quién no se ha enojado cuando no hay dinero o cuando nos pagan poco? ¿Quién no se ha enojado cuando nos prometen algo y no nos lo cumplen? ¿Quién no se ha enojado por algún asunto político? ¿Quién no se ha enojado por alguna falta de alguna persona que nos dijo que no iban a hacer así las cosas? Todos nos hemos enojado. Pero en realidad lo que dice el salmista David cuando dice quita o deja la ira, se refiere a que no te dejes dominar por ella. Se refiere a que tu conducta, mi conducta como hijos de Dios, debe de ser controlada por el Espíritu Santo. Debe de ser mejor dominada por la palabra de Dios. En otras palabras, dominar la ira significa que nosotros no seamos controlados por ella. Quitar la ira significa que nosotros mejor presionemos de tal manera que no afecte nuestro estado de ánimo y como resultado, no digamos palabras de las cuales nos vamos a arrepentir. No hagamos cosas de las cuales nos vamos a arrepentir. O inclusive no traigamos pensamientos de los cuales después nos vamos a sentir mal en nuestra comunión con Dios porque los albergamos ahí. ¿Como cuáles? Bueno, a veces cuando viene el enojo es natural que sintamos deseos de venganza. Es natural que sintamos deseos de hacer inclusive justicia por nuestras propias manos. Es natural que sintamos deseos de ofender. Y dice el proverbista, dice, mejor domínate a ti mismo. En otras palabras, no intentes dominar a tu alrededor. Mejor contente sobre ti mismo y permite que sea Dios a través de su palabra
el que te dé la tranquilidad de hacer eso. ¿Y cómo se domina la ira de acuerdo a este salmo, de acuerdo a este proverbio? Bueno, se domina cuando dejamos que el dominio lo tome alguien más. En otras palabras, la palabra de Dios. En otras palabras, las promesas de Dios. En otras palabras, la voluntad de Dios. Pero también cuando dice el proverbista, el salmista, y dice, deja la ira, también tiene una segunda interpretación y precisamente significa abstención. Cuando hablamos de la palabra abstención, hay un verso en la Biblia, en Romanos 12, 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Cuando hablamos de la palabra abstención, estamos hablando en lo que etimológicamente se le reconoce como dos términos. A es una manera de anular algo y abstención es una manera de no tomar algo. En otras palabras, la abstención es no participar de algo. Y sabes, la ira por lo general se encuentra en un estado en donde a veces tenemos la oportunidad de participar en algo indebido. Estamos tan enojados, estamos tan molestos, que escuchamos personas o estamos de acuerdo con otras ideas y nos nace el deseo de participar de aquello. Yo te voy a decir una cosa, es natural que cuando nosotros nos sentimos enojados y alguien nos apoya y alguien está de acuerdo con nuestro sentimiento, nuestra emoción, es natural que sintamos valor para nosotros cometer algo. Pero aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a la carta a los romanos, dice, no le pagues a nadie mal por mal, o no les paguen ustedes a alguien mal por mal. Dice, procuren lo bueno delante de Dios y delante de los hombres. En otras palabras, en vez de la venganza, que es producto de un enojo, en vez de la revancha, que es producto de una impotencia, en vez de la calumnia con nuestras bocas y contar una mentira porque estamos muy enojados, dice el apóstol Pablo, mejor paga con bien. Y yo creo que es una buena manera de dejar la ira, es una buena manera de abandonarla, es una buena manera de concluirla. Yo entiendo, todos tenemos un estado de ánimo diferente en el que desafortunadamente nuestro nivel de tolerancia hacia la frustración es diferente en cada uno de nosotros. Hay unas personas que rápidamente se enojan, hay otras personas que tienen un tipo de enojo un poco más moderado, hay otras personas que definitivamente el enojo es algo que para que llegue a sus vidas tarda mucho. Sin embargo, estadísticamente hablando, vivimos en una sociedad en donde nos hemos convertido en un ambiente de sociedad intolerante, en un ambiente de sociedad en donde todo nos molesta, en donde lamentablemente el enojo es muy normal. Ejemplo, cuando vas a un restaurante y no te sirven la comida rápido o le sirvieron a alguien más, rápidamente nos enojamos. Ejemplo, vamos a una tienda y nos dan el cambio y simplemente lo tomamos y lo echamos a la bolsa y nos damos cuenta que nos dieron dinero de menos. Rápidamente nos enojamos. Otro ejemplo, nos llega un cargo a una tarjeta de débito, a una tarjeta de crédito que no autorizamos, rápidamente nos enojamos. Y yo creo que estas conductas, a pesar de que son naturales porque reaccionamos ante algo que nos ocasionó esa frustración, aquí el proverbista y nuevamente el apóstol Pablo dice, no pagues mal por mal. En otras palabras, si se te ha hecho una falta, si se te ha hecho un daño, tú no reacciones de la misma manera. Dice, mejor dice, haz lo bueno delante de Dios y delante de los hombres. Yo sé que suena extraño, porque la gente pudiera decir, bueno, ante una ofensa, responder con otra ofensa. Ante una falta, responder con otra falta. Eso es lo más lógico humanamente hablando. Pero cuando venimos a caminar con Dios, cuando venimos a aprender a vivir la fe cristiana tiene la mejor manera de cómo conducirnos y es no pagar mal por mal. David lo pudo hacer en varias ocasiones. David pudo haber hecho varias cosas para poder afectar la vida de Saúl o de los soldados o de los líderes, pero no pagaba mal por mal, sino al contrario, era un hombre que iba y llevaba su queja
iba y llevaba su molestia, iba y llevaba su carga delante de Dios. Recuerda que el enojo no necesariamente va a solucionar el problema. Sin embargo, dar testimonio, sin embargo, contenernos, sin embargo, abstenernos, sin embargo, comportarnos, eso sí va a glorificar a Dios. Eso sí va a hacer que inclusive las personas con las que estamos relacionadas ante este tipo de cosas puedan decir, yo no pensé que fueras a reaccionar así. Claro que no, porque estoy aprendiendo a caminar con Dios. Y David dice, deja la ira, dice, y desecha el enojo. En otras palabras, que toda esa emoción, todo ese sentimiento, toda esa carga, dice, llévalo a Dios en oración. A Dios y dile, me siento frustrado, me siento cansado, me siento molesto, me siento enojado, Señor. Dios no te va a condenar. Dice la Biblia, echa sobre Jehová tus cargas. Y el enojo es parte de nuestras cargas en ocasiones. Pero también hay una tercera interpretación cuando la Biblia dice, deja el enojo y desecha la ira, o viceversa. Y es precisamente reprimiendo nuestros pensamientos, palabras y acciones. ¿Sabes? Cuando hablamos de la palabra reprimir significa contenerse, significa refrenarse, pero hay otros derivados que la palabra reprimir también tiene, que en lo personal son muy interesantes, y es mantener el temple o mantener la moderación. ¿Qué significa mantener el temple o mantener la moderación? En otras palabras, significa que tú y yo como hijos de Dios, en vez de reaccionar de manera inapropiada, manténlo en la línea, de tal manera que no cruce más allá. Nosotros, cuando nos vamos a enojar, por lo general sabemos hasta dónde vamos a llegar. Y muchas de las veces, aunque sabemos hasta dónde vamos a llegar, nosotros todavía en esa ocasión podemos detenerlo, podemos frenarlo, podemos contenerlo. Y la palabra de Dios sí nos anima, sí nos enseña a que reprimamos aquello. Reprimir no es guardar, en el sentido de que se quede ahí y después nos produzca un dolor de cabeza o nos produzca un dolor estomacal. No, se refiere a que lo templemos de tal manera que maneras de poder templar el enojo, maneras de poder moderar el enojo, es precisamente orando, es precisamente sanando, es precisamente leyendo la palabra de Dios, es precisamente conviviendo. Porque la moderación tiene que ver con el temple que llama al Hijo de Dios a no caer en los excesos. Si leemos el final del verso, dice, no te excites en manera alguna, y luego dice, a hacer lo malo. En otras palabras, el mismo David reconocía sobre sí mismo que él tenía autoridad, habilidad, capacidad, inclusive tenía, por así decirlo, las razones suficientes para poder objetar. Sin embargo, él se contenía, él se moderaba, él se abstenía, él se dominaba. Y cuando nos vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios en Proverbios 14, 29 dice, el que tarda en airarse tiene mucho entendimiento. La ira, el enojo, en realidad es una expresión de no pensar. Es solo una expresión de responder de manera inapropiada. Pero fíjese cómo finaliza el verso del proverbio. Dice, pero el de espíritu apresurado hace resaltar la insensatez. En otras palabras, el resultado del enojo será catastrófico. Y yo te pregunto, ¿qué tan rápido te enojas? ¿Por qué te enojas? ¿Para qué te enojas? Una cosa es ser una persona disciplinada, una persona responsable, pero una cosa muy diferente es ser una persona que perdemos los estribos. Y para aprender a caminar con Dios, tenemos que aprender a cómo manejar el enojo en nuestra comunión con Dios. Tenemos algunas peticiones que queremos compartirte y queremos orar por ellas. Queremos orar por Raúl, él pide por sanidad. Claro que sí. Tenemos también la petición de Alejandro, él pide por finanzas. Tenemos la petición de Gloria, que pide por sanidad.
y también que el Espíritu Santo le dé sabiduría para guiar. También tenemos Clemento, dice que pide por oración que Dios provea sus finanzas y que pueda salir del hospital. Tenemos oración por Patricia, quien pide oración en particular por alguien, por una adicción al alcoholismo. Pero también tenemos a Anel, quien pide oración por luchas fuertes en casa y por su vida espiritual de su esposo. Vamos a orar por todas estas peticiones antes de finalizar. Señor, en esta tarde, en esta mañana, oramos por cada una de estas peticiones y todas aquellas que siguen llegando a este canal. Trae sabiduría, trae entendimiento, trae inteligencia, pero sobre todo fe, Señor, paciencia, templanza. Pero de la misma manera oramos, Señor, para que conforme a tu voluntad, si a ti te place, también obres en milagros, obres en prodigios, porque de algo estamos seguros, que nuestra confianza está en ti. En el nombre de Jesús, amén. Pues te recuerdo, mi nombre es Saúl Castañón. Gracias por estar en sintonía en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Dios te bendiga y que tengas buenos días.